Buenas tardes a todos y a todas. Y en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF, es un placer tener la oportunidad de volver a dirigirme a ustedes, porque con cierta regularidad asumo un poco la presentación de estos webinars, en donde tenemos la ocasión de trabajar diferentes temas relacionados con la sostenibilidad urbana. Como sabéis, cada mes intentamos abordar un tema de actualidad, un tema que puede ser de interés para fomentar la mejora económica, social y medioambiental de la ciudad y los entornos locales. Esto lo enmarcamos dentro de una iniciativa general que se denomina el Ágora de la Ciudad 2030, Diálogos de Sostenibilidad Urbana, y en realidad lo que tratamos siempre es de buscar un tema en el cual invitar pues, a expertos, expertas, personas expertas que nos permitan en cierta forma darnos una visión concreta del estado de situación de un determinado tema y plantearles algunas cuestiones para situar algunos de estos temas tan candentes. Como sabéis, en anteriores momentos hemos tratado el tema de la movilidad, hemos tratado el tema de la planificación urbana, hemos tratado el tema de la financiación y hoy concretamente hemos querido dedicar el tema a la movilidad urbana sostenible. Hablar lógicamente de sostenibilidad nos lleva también en el entorno como las ciudades, nos lleva necesariamente a hablar de movilidad. Y como veréis, yo creo que el elenco de personas que hoy nos acompaña realmente son verdaderos expertos y expertas en la materia. Antes de darle la palabra a Julián Sastre, el presidente del Instituto de la Movilidad, que ha tenido la gentileza, además de colaborar en la organización de este webinar concreto, nos gustaría un poco comentaros un poco cuál es la dinámica, si hay alguna persona o alguna entidad que no ha podido participar en algún webinar previo. La idea fundamental es que a lo largo de 1 hora y media tratemos el tema. Empezaríamos con una ponencia de fondo, en el cual un poco un experto, en este caso Julián, pues nos plantee el status quo de situación del tema a abordar, en este caso la movilidad urbana. A partir de ahí, en los siguientes 45 o 50 minutos, tendremos a 3 o 4 expertos, hoy concretamente son 3 personas: Cristina Arjona, coordinadora de campaña de movilidad de Greenpeace; Ana Montalbán, directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan; y Antón Prieto, del Ayuntamiento de Pontevedra, que nos darán sus visiones para una serie de cuestiones que en este caso una mesa de moderación que tendré el gusto de realizar. Durante todo este tiempo permanecerá activo un chat, pero no es el chat como tal que aparece en la barrita de menú, sino que será un apartado que pone preguntas y respuestas, en el cual todos los asistentes podrán hacer preguntas concretas a alguna de las personas que intervengan durante este webinar. A uno, a todos o como queráis, ¿no? Es decir, pero insisto, es el apartado de preguntas y respuestas y no del chat. Y, y por último, bueno, pues una vez que hagamos las preguntas sugeridas a los ponentes desde la mesa, pues abriremos precisamente y daremos respuesta a esas preguntas que se nos vayan formulando. Yo no les canso más, simplemente le voy a dar la entrada a Julián, que es el verdadero experto en la materia. Me honra con su amistad y colaboración porque hacemos cosas, nos conocemos de hace tiempo y estamos trabajando fundamentalmente desde ópticas diferentes, pero en todo lo relacionado precisamente con todo lo que es la sostenibilidad urbana. Julián es presidente del Instituto de Movilidad y además es el responsable de la consultora Alomon, una consultora que desde hace muchísimos años viene trabajando, me atreví a decir hasta antes incluso casi del concepto de movilidad urbana sostenible. Es decir, ya era de aquellas personas que fueron precursores de todo lo que ahora se considera como un movimiento con una fuerza imparable, ¿no? Pero ya hace muchos años Julián nos venía diciendo a los ayuntamientos y a los programadores y a las personas que trabajábamos en políticas urbanas cuáles eran las claves de la movilidad urbana sostenible. Y además, desde su posición académica y universitaria, dirige másters y está formando a nuevas oleadas
de ingenieros de movilidad y responsables públicos en todo lo que supone pues, prácticamente la movilidad urbana sostenible. Ciertamente para nosotros como DALEF es un placer tenerte hoy, Julián, y escucharte un poco porque evidentemente eres un pozo de sabiduría en estos temas y siempre tus mensajes nos causan efectivamente impresión y no nos dejan indiferentes. Muchas gracias. Te dejo durante estos 20-25 minutos y ya contigo volvemos después con la mesa redonda con los 3 ponentes restantes que nos acompañan. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Miguel. Yo encantado, ya lo sabes, en todo lo que pueda hacer, colaborar en la difusión de estos temas, pues me encanta y además conozco perfectamente a todos los panelistas, así que estupendo. Creo que veis ya mi pantalla. Y eh, un poco el mensaje es el urbanismo y la movilidad. El primer mensaje es urbanismo y movilidad como binomio inseparable. No se puede hacer ciudad si no se piensa que luego la gente se tiene que mover. Y no se puede hacer proyectos de movilidad sin pensar que es parte de un modelo de ciudad y también una oportunidad cuando se hace un proyecto de movilidad de construir esa ciudad, ¿no? Entonces, con este mensaje del que parto es con el hilo conductor de todo lo que voy a tratar. Ya desde hace ya unas décadas, el concepto de sostenibilidad pues, empezó a tener una triple componente. Parecía como que estaba más asociado al medio ambiente, pero no, realmente un proyecto sostenible tiene que ser socialmente útil. De nada vale poner un tren por el campo que no, en el sentido de que no vaya nadie, ¿no? Por donde no hay personas. No tiene, por supuesto, tiene que ser medioambientalmente aceptable, pero tiene que poderse pagar, ¿no? Eso es lo que hace sostenible los proyectos, ¿no? Entonces, este triple concepto debe tenerse en cuenta en todos los procesos. Y lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad donde haya un transporte público de calidad, con una red extensa, como este es el caso de París, por ejemplo, y perfectamente integrado, como se ve en Estrasburgo, con el entorno urbano? Un lugar donde haya espacios urbanos como la Puerta del Sol, la Plaza del Duomo en Milán, la Puerta del Sol de Madrid, donde se puedan encontrar la gente. Queremos una ciudad donde se pueda ir en movilidad activa, en bicicleta, de forma segura, con todas sus modas, donde cada modo tenga su lugar y la conexión, como se ve en la foto de la derecha abajo, entre dónde llega el coche y dónde empieza el transporte público, que es la clave de la movilidad motorizada en las grandes ciudades. Donde no se olvide de las mercancías, porque las mercancías suelo decir que se olvidan porque no votan, pero importan, y más desde la proliferación del comercio electrónico. Pues unas mercancías que se distribuyan de una forma ordenada, regulada y lo más sostenible posible. Porque el mayor impacto que se produce es en las ciudades, ¿no? De los gases invernaderos, del gasto energético, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos si queremos ese modelo de ciudad que estábamos comentando antes o el modelo tradicional que sale en las películas norteamericanas, donde todo está lleno de coches totalmente congestionados. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y decir. Porque decía Enrique Peñalosa, que es un alcalde que fue alcalde de Bogotá, en Colombia, decía, tú puedes tener una ciudad que sea amable para los coches o puedes tener una ciudad que sea amable para las personas. Lo que no puedes tener es ambas cosas a la vez. Y esta es una cuestión que también hay que tener en cuenta. Y para eso, las últimas tendencias ya llevan unas décadas desarrollándose los proyectos que se consideran sostenibles con el principio DOT, ¿no? Desarrollo orientado al transporte, que se pueda caminar y pedalear, o sea, que se puede ir en movilidad activa, que los barrios estén conectados entre sí, que el transporte público sea de calidad. Ojo, es muy importante la calidad, ¿no?
que también se mezclen los usos, porque claro, si ponemos el residencial en un lado y los empleos en el otro lado de la ciudad, al final dependeremos todo de la movilidad motorizada y tendremos que hacer muchos kilómetros, ¿no? Y lo mismo si todos los equipamientos están en otro lado, ¿no? Hay que mezclar usos para que puedan hacerse los desplazamientos en movilidad activa. Densificar. Ya sé que a todos nos gusta la casita con jardín, pero eso tiene sus consecuencias. Ahora vamos a ver una imagen sobre eso. Y hay que compactar, hacer una urbanización a 30 kilómetros de la ciudad porque el suelo es muy barato, tiene sus consecuencias. Luego es muy difícil generar un transporte público que no sea costoso. Y hay que cambiar. Cuando ya, yo suelo hablar en vez del palo y la zanahoria, de la zanahoria y el palo. Cuando ya has hecho lo que tenías que hacer, además hay que impulsar un poquito al cambio, ¿no? Y al cambio, pues es trasladar del coche que tiene que es sexy, que tiene su atractivo, al, al transporte público o a otras maneras. Este es un ejemplo muy claro. Aquí vemos a la izquierda una ciudad de Estados Unidos que se llama Atlanta y otra española que se llama Barcelona y que tienen prácticamente los mismos habitantes. Y sin embargo, la ciudad norteamericana, con esa ciudad difusa y expandida, ocupa casi un 30 veces más que la ciudad europea de Barcelona. Por tanto, emite 10 veces más contaminantes por causa del transporte. Esto es insostenible, simplemente, especialmente en estos tiempos. Otro concepto que me gusta remarcar es el tema de la accesibilidad. En España hay aproximadamente un 8% de personas con una cierta discapacidad, hay 17% de población mayor de 65 años que va a más, porque somos una población envejecida, y un 14% de personas que tienen algún problema, bien por enfermedades, embarazadas o similares. Es decir, un 40% es beneficiaria directa de todo lo que hagamos con accesibilidad universal. Pero es que es útil para el 100%, porque todos pasamos por alguna de estas fases. Entonces, lo que animo es que los diseños sean accesibles para todos. Y lo que me gusta es más hablar siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras y creo que así lo voy a poder explicar más. Esta es una ciudad brasileña, Curitiba, que en un determinado momento, y me parece como un ejemplo de urbanismo y movilidad como binomio inseparable, en un determinado momento, en los principios de los años 70, llegó al alcalde un arquitecto visionario, que dijo: ¿qué modelo de ciudad quiero? Entonces hizo una visión en la que creó espacios urbanos, densificó la ciudad y puso un transporte de calidad con prioridad para el transporte público. Ese conjunto de urbanismo y movilidad fue el gran cambio. Estos sistemas que se llaman BRTs, Bus Rapid Transit, pues empezaron en los 70 con Curitiba, crecieron en el 2000 y ahora está exponencialmente. De hecho, incluso en España se están haciendo muchas plataformas reservadas, parte del carril bus tradicional, sino unas plataformas mucho más protegidas, sobre todo en los accesos de la ciudad. Este es un ejemplo, este es el tranvía de Parla, una ciudad del área metropolitana de Madrid, que suele decir como la famosa canción que me tiene el corazón partido, porque por una parte era una ciudad de las que se llamaban dormitorio, porque solo se iba a dormir prácticamente, fea, y entonces el alcalde de entonces dijo: voy a cambiar la ciudad, voy a convertirla en una ciudad más amigable, donde haya mezcla de usos y también pueda la gente vivir y disfrutar de su ciudad, y puso, entre otras cosas, pues un transporte público de calidad. ¿Cuál es la pata que no cumplió? O sea, es socialmente útil, ambientalmente favorable, pero no pudo pagarla, ¿no? Y tuvo que ser rescatada por el Consorcio de Transportes de Madrid para poderlo. Hay que pensar en las tres patas.
Esta es Sevilla, mi ciudad. Esta es la Avenida de la Constitución, donde conviven formas de movilidad mucho más sostenibles. Seguro que Ana Montalbán luego me critica un poco. Así llevamos varios debates sobre cada vez que saco este caso, donde la gente camina, va en bicicleta, hay un transporte público e incluso hay coches de caballos para el uso turístico. Pero no siempre fue así. Ahí podemos ver un montón de autobuses y de coches que circulaban allí, que hacían que ese centro maravilloso donde está la catedral, la Giralda, el Archivo de Indias, pues estuviera hasta sucio, ¿no? Y todo contaminado. La accesibilidad, aparte de la accesibilidad universal que he comentado antes, el transporte público suele hablar de que tiene que ser accesible en 4 niveles. Por una parte, tienes que poder llegar a la estación o a la parada, con lo cual, lo que decíamos antes, tiene que ser caminable todo el entorno. Por otra parte, te tienes que poder subir al transporte público. Ese es un segundo nivel. Un tercer nivel también importante es la información. Tienes que saber que existe. Luego la información tiene que ser muy buena. Y el cuarto punto es que lo puedas pagar. Sobre eso seguro que hablamos a lo largo de esto. Aquí, y qué mejor que el sistema de pago sea lo más universal posible. En Andalucía tenemos una tarjeta de transporte que podemos usar en todas las áreas metropolitanas. No hace falta tener yo una en Sevilla para luego irme a Cádiz y tener que sacar otra, ¿no? Si puedo usar la misma, mucho mejor. Y si encima con eso me dan una bicicleta al llegar, como es el caso de algunas ciudades de Andalucía, como Cádiz, Córdoba o Sevilla, pues estupendo. Burdeos es famoso porque tiene un tranvía sin catenaria, impresionante, pero a mí me gusta recalcarlo por las pequeñas cosas y de esas me gusta hablar mucho. Tiene una mejora del alumbrado, unos rebajes de acera, una vigilancia del estacionamiento ilegal, eliminación de obstáculos. Esto es lo que hace caminable y accesible. Y entonces los viajes se convierten en cortos. Es que a veces nos parece, uy, ¿cómo voy a ir caminando hasta allí? Eso está muy lejos, ¿no? Es muy habitual en ciudades pequeñas, ¿no? Que llegas y dices, bueno, ¿y cómo voy? Pues bueno, eso está muy lejos, cojas el coche, ¿no? Y luego está a 15 minutos, ¿no? Si el paseo es agradable, todo se hace fácil. Esto es la intermodalidad, este es el ejemplo de Avenida América. La conexión perfecta de los transportes públicos. Si se dan cuenta, en la foto de arriba, esa es la clave. El coche está totalmente congestionado mientras que el autobús ha entrado no hace falta que fuera un túnel como en este caso, sino una plataforma reservada que haga que el autobús sea más rápido que el coche. Entonces le ganamos la batalla, porque el tiempo es un factor muy importante. Por supuesto, hay que hacer mucha concienciación cuando los niños lo entienden, hasta transmiten a los padres. Y aparte que son nuestros clientes del transporte público y de la movilidad activa del futuro. Y se puede empezar, pues un dominguito, ¿no? Vamos a cerrar esta plaza y tal, y luego una semanita, ¿no? Yo siempre digo, en Sevilla tenemos la Semana Santa y la feria, que se cierra todo, y vamos todos caminando, y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues si vamos ampliando semana a semana, sería estupendo. Y otro mensaje importante es, bueno, esto, parece una ciudad europea, parece que es que solo en Europa hacemos estas cosas, que tiene un transporte público de calidad, unos espacios, también. Bueno, pues esto es Túnez, o sea, que hay muchos sitios donde se puede hacer. Y este mensaje de que hay muchos sitios donde se puede hacer, también lo voy a repetir. Por supuesto está lo que yo llamo la primera peatonalización del mundo, ¿no? Que es la Medina, donde están los zocos, donde ahí seguro que no cabe ningún auto. Hay sitios como Madrid, allí está la calle Asunción en Sevilla, al fondo se ve la feria, ¿no? A la que todos vamos caminando. Bueno, aquí está la Puerta del Sol, desde luego se podría decir muchas cosas, es un punto claramente de encuentro con algunos problemas. Por ejemplo, la gente no sabe dónde sentarse, no hay sombras, pero está claro que hay puntos de encuentro. Y vuelvo a las pequeñas cosas. Es que esto de la señalización pues tiene su importancia. Por ejemplo, es inaudito que se tenga que bajar el motorista a estudiar la señalización.
o dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero a Orense y a Monforte, pues en fin, tengo más dudas. Vamos a mirar estos pequeños detalles y de nada vale que pongamos señalización si o bien la tapamos o bien la ponemos en itinerarios peatonales que entorpecen, ¿no? Aquí, bueno, hay que un máster, ¿no? Para entender. Hay muchas ciudades que están ya apostando por transformando sus ciudades en ciudades, estas se denominan sin coche, ¿no? Esto es en Holanda, cómo se transforma una zona sin perder la identidad, ¿no? Ahí vemos qué espacios más maravillosos, pero ahí está el antiguo depósito de agua que identifica la zona. Hay que hacer los proyectos, pero no por hacerlos, ¿no? Este soy yo en un municipio cerca de Sevilla, echándome las manos a la cabeza sobre este proyecto de bicicleta, que eso es lo que decíamos, el punto de sostenibilidad que es que sea socialmente útil, porque esto no sirve para nada. El alcalde de turno habrá dicho que ha hecho 30 kilómetros de carriles bici, pero no ha servido. La pandemia fue como una gran oportunidad, ¿no? Empezamos a caminar, a ir en movilidad activa, ¿no? Y yo creo que se han conseguido cosas, pero se ha perdido un poquito, ¿no? Y se hizo además con un urbanismo táctico que muchas veces era relativamente sencillo, ¿no? No digo improvisado como el de la derecha, pero sencillo. Aquí tenemos a Aquino, ¿no? El famoso de Mafalda, que ya se imaginaba esa ciudad sin coches, ¿no? Lo hace un poco bruscamente, pero ya hace muchos años, muchas décadas, que se lo imaginaba. Aquí vemos el caso de la transformación con la pandemia de Milán, ¿no? De vías principales. En definitiva, algunos lo conocimos así, los que somos abuelos, pues que se recupere para la ciudad de los niños. Bueno, yo es que si no saco una foto de mis nietas, pues no doy charlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy, la forma de llevar, mi hija lo hace todos los días, yo de vez en cuando, pues en bicicleta, las puedo llevar al colegio, ¿no? Es una manera de, no, así nos quitamos lo de pagar el gimnasio, ¿no? Que también, si queremos hacer deporte. O en transporte público, es maravilloso. Usamos el tren de cercanías continuamente, ¿no? Y ahora, si todavía no está hay gente que no esté convencido de la importancia de la movilidad sostenible, pues Estados Unidos, que es el país de los coches, ¿no? Por excelencia, ¿no? Pues Janet Sadikan, que fue la comisionada de transporte de la ciudad de Nueva York y que empezó la transformación de esa ciudad una movilidad, en un urbanismo y una movilidad sostenible, decía, y si no convence, yo suelo decir que es un problema público de salud y supervivencia, pero si no es suficiente, Janet Sadikan nos da la clave. Es por economía, porque al final la gente va a querer vivir, comprar, estar, visitar aquellas ciudades que sean amables, que tengan calidad ambiental, que se pueda caminar, que se pueda estar bien. Voy a seguir con los argumentos del sí se puede, porque es muy típico y yo he hecho muchos proyectos en el mundo, como decía Miguel, en el que lo primero que me dicen es, ya, pero es que en mi ciudad no, es que en mi pueblo no. Bueno, este es un ejemplo, Vitoria, que es para mí un emblema del urbanismo y la movilidad como binomio inseparable, sí se puede. ¿Cómo se ha transformado esa avenida en una avenida maravillosa? Está en la calle Larios de Málaga, ¿no? Es otro ejemplo de que los comerciantes tenían un miedo y entonces vamos a dejar de vender. No, venden 3 veces más, ¿no? Porque se puede caminar, porque se puede estar. La gente consume cuando está tranquilo. Y luego hablamos de Países Bajos, esto es Ámsterdam, que es como la ciudad que parece que es que desde siempre se montaba en bicicleta, ¿no? Pues ahí vemos una imagen en la que había muchos coches también. O sea que las transformaciones se pueden. Y si todavía, y ya termino, todavía no os he convencido, voy a usar el reggaetón para convencerlo. Esto lo hace mucho mejor mi socio, que encima lo canta en directo, pero voy a empezar con la de la gasolina, que en 2004, pues Daddy Yankee hizo una canción de reggaetón, porque me gusta la gasolina, ¿no? Claro, eran los tiempos del coche en su máxima expresión.
Después pasamos al taxi, ¿no? La conocí en un taxi. Hombre, ya el taxi es transporte público, ¿no? Ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Pero luego vino Shakira y Carlos Vive con me gusta con la bicicleta, ¿no? Con llévame en tu bicicleta, ¿no? Es decir, movilidad, ya estamos con la movilidad activa. Y para que veáis ya definitivamente que si todo lo que se puede llegar a cambiar es que el reggaetón ha ido cambiando sucesivamente. De hecho, aquí llega al final Ponzi y va pasito a pasito, es decir, caminando, que es la mejor manera de desplazarse por nuestras ciudades. Y nada, muchísimas gracias. Estos eran los principales mensajes que quería mandar con esto. Gracias, Julián. Como siempre, es sumamente pedagógico. Es un placer oírte, ¿no? Vemos que realmente ya sigues con con tu lección de sostenibilidad y realmente vemos que ya incluso hasta incorporas el reggaetón a tus presentaciones, lo cual me encanta, ¿no? Realmente. Bueno, pues sin solución de continuidad vamos a entrar un poco en la mesa redonda que teníamos planteada, ¿no? O sea, o que tenemos planteada. Hoy hemos invitado fundamentalmente a tres personas para que desde una diferente óptica, pero siempre relacionada con la movilidad dentro del ámbito de la ciudad, pues realmente nos den su visión. Uno de ellos es Antón Prieto, Ayuntamiento de Pontevedra, que, bueno, le ha surgido un tema, pero nos ha prometido que se incorpora en cuanto pueda. Es que ha tenido que necesariamente coger transporte público, en este caso un avión, y estaba volando hasta hace poco de Sevilla a Coruña. Pero vamos, nos ha prometido y entendemos que llegará casi, bueno, en el entorno de las 5:15, 5:30, estará con nosotros. Por tanto, mientras, si os parece, os voy presentando a las otras dos personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, Cristina Arjona. Cristina Arjona también tengo tenido el placer de trabajar con ella durante algunos años, porque trabajó en Dalef, que esto todo hay que decirlo, y lamentablemente, aunque para Dalef, no para ella, nos dejó porque asumió la coordinación de campaña de movilidad de Greenpeace. Es decir, entonces en este caso ella venía de la movilidad y realmente después de trabajar 2 o 3 años con nosotros y demás, y realmente se dejó una profunda huella y la echamos de menos, evidentemente, porque no solamente desde un punto de vista profesional, sino personal fue muy favorable su estadía con nosotros y bueno, pero hemos seguido en contacto, es decir, desde el punto y hora en que compartimos foros, compartimos reflexiones, porque al final nos guía a todos un poquito todo esto de la sostenibilidad urbana. En cualquier caso, hoy la hemos querido invitar, lógicamente, por su cargo institucional en el momento actual. Como os decía, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. Y yo para Cristina me gustaría un poco como primer punto, es decir, o sea, y desde un análisis desapasionado, ¿no? Desde alguien que está fuera de todo lo que son los planificadores urbanos, pero que sí realmente son como esa Pepito Grillo, esa conciencia que tenemos permanentemente encima desde el ecologismo, desde Greenpeace. ¿Cómo se ve este tema de la movilidad urbana? ¿Cómo realmente las ciudades hemos sabido superar las asignaturas o no? Realmente, ¿qué balance hacéis desde Greenpeace de todo lo que es este movimiento de la movilidad urbana sostenible? Gracias, Cristina, por acompañarnos. Nada, a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias a Miguel, y que como dice ya trabajé con él, y a Julián, que también tuve la suerte de haber estado unos años con ellos trabajando y aprender muchísimo. Casi todo lo que sé de movilidad lo aprendí con él, y mucho de lo que sé de ciudades lo aprendí en Dalef. Así que encantada de estar aquí en familia de nuevo y tener este momento de compartirlo con vosotros. Pues muchas de los temas que yo quería comentar hoy ya lo ha comentado Julián durante su presentación. Pero bueno, me ha encantado esto que has dicho del Pepito Grillo, porque es verdad que nos sentimos un poco así, ¿no? Desde las organizaciones ecologistas, nuestra función es esa, ¿no? Es alertar de la importancia que tiene el seguir trabajando en políticas de movilidad sostenible, y que no sean simplemente
maquillaje, ¿no? Como estamos viendo que sucede en muchas ciudades. La movilidad sostenible o el transporte es fundamental que actuemos en él desde un punto de vista del ecologismo, porque simplemente teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero globales, debemos tener en cuenta que el 30% del total de estas emisiones proviene del sector del transporte y de el 90% del coche, del transporte por carretera. Y igual que esto hay otros datos, pues ya esto sí hablamos de emisiones, pero si hablamos de contaminación atmosférica, tenemos que en España alrededor de 30.000 personas mueren al año por causas derivadas de la contaminación atmosférica o que el espacio urbano, como bien comentaba antes Julián, está mayormente, casi un 70%, ocupado por los coches y no todo el mundo, es decir, menos de la mitad de la población conduce y menos todavía tienen un coche en propiedad. Por lo tanto, es absolutamente necesario que desde el punto de vista de las ciudades y desde las administraciones públicas se tomen medidas para poder avanzar en tener ciudades, pues primero, más amables que para la ciudadanía, que reduzcan las emisiones porque es algo que nos va la vida en ello. Estamos viendo cómo cada día tenemos mayores temperaturas, no paramos de superar los récords de temperatura año a año. Ya estamos viendo que todos los meses de este año han sido los más cálidos de la serie histórica y es un problema al que hay que hacerle frente. Y se le puede hacer frente, se le debe hacer frente desde políticas serias de movilidad sostenible. Es decir, estamos viendo cómo en los últimos años sí se ha trabajado mucho en temas de movilidad en las ciudades, se ha avanzado mucho, pero a la vez también estamos viendo cómo en estos últimos años, o especialmente en este último año, se están produciendo importantes retrocesos cuasi temerarios o vergonzosos, porque la movilidad sostenible no es algo que tenga que tener ideología, es simplemente por el bien de la ciudadanía y por el bien de la ciudadanía, de las ciudades y del planeta. Es decir, estamos hablando de que es algo que contribuye a la reducción de emisiones de una forma real y que por tanto es fundamental que se actúe en ello. Yo tenía aquí unas notas que también muchas veces hablamos, ¿no?, de que estas soluciones tecnológicas, de que el coche eléctrico será la solución a la movilidad sostenible. Muchas veces es una de las propuestas también, ¿no?, que se suele abanderar. Está claro que la sustitución de los coches en las ciudades no puede ser 1 a 1. Tenemos que buscar otras fórmulas, hablar de cambiar, ¿no?, de invertir la pirámide de la movilidad, donde el peatón sea prioritario, donde el peatón, las distancias de las ciudades, como bien ha comentado Julián antes, consigamos que la ciudadanía pueda realizar la mayor parte de sus desplazamientos de forma activa, caminando o en bicicleta, gracias a tener ciudades compactas, bien diseñadas, con mezcla de usos. Ahora no está de moda el hablar de ciudad de proximidad o de la ciudad de los 15 minutos. Necesitamos unos sistemas de transporte público de calidad, útiles, accesibles y asequibles que nos lleven a los focos de atracción de las ciudades, que se apueste realmente por el transporte público como solución a los grandes problemas de movilidad que tienen las ciudades. Y esto estamos viendo que en los últimos años se está empezando a apostar, pero todavía queda mucho por hacer. Y que sobre todo, ¿no?, lo que hemos comentado, pues que se tomen en serio las políticas de movilidad sostenible. Estamos viendo pues cómo sí que hay ciertos avances, por supuesto, pues estamos viendo que hay en los fondos de recuperación se ha apostado por destinar un importe importante a esto a la movilidad sostenible, por ejemplo, hay una enorme inversión en ferrocarriles, en Adif y también en ciudades, que es el tema que nos trata hoy. También se redactó la ley de cambio climático en la que se hizo el Real Decreto de zonas de bajas emisiones, que este también es otro tema para debatir, si estas zonas de bajas emisiones pues están siendo realmente efectivas o no, porque aquí nosotras también desde Greenpeace tenemos el ojo puesto en que muchas de estas zonas de bajas emisiones no están siendo más que una mera sustitución de lo que antes eran espacios peatonales. Ahora los llaman zonas de bajas emisiones, pero no están
no está ocurriendo una verdadera reducción de emisiones, que es lo que necesitamos en las ciudades, y que estas zonas de bajas emisiones sean efectivas, que reduzcan el número de coches en las ciudades, que no supongan una sustitución de coches de combustión por coches eléctricos y que garanticen pues que se gane espacio para la ciudadanía, se gane espacio para peatón, para los carriles bici y para que el transporte público pues, funcione mejor. Y luego ahora mismo también pues ya se está redactando también una ley de movilidad que tiene sus carencias. Nosotros ahora mismo también, junto con otras organizaciones, estamos trabajando para intentar que se incluyan algunas enmiendas y se consiga mejorar, pero que es fundamental que nuestro país tenga una ley de movilidad. Por tanto, a la pregunta que me hacía, ¿se está avanzando en temas de movilidad? Sí, pero despacio. Es decir, deberíamos ir más rápido, deberíamos realmente creernos, ¿no? Que las ciudades se crean que hay una forma de apostar por la movilidad sostenible que no depende del coche, que se puede hacer, como bien ha comentado Julián. Yo traía también, igual que él, algunos ejemplos de ciudades como Vitoria o como, por ejemplo, cuando en Sevilla también hizo su propuesta de avanzar en movilidad ciclista, o Barcelona, que ha sido pionera con los ejes verdes o las superillas. Valencia también ha apostado enormemente por la movilidad sostenible. Tenemos ejemplos en ciudades donde han empezado a hacerlo bien, pero esto necesita continuidad y necesita que la ciudadanía se lo crea. Las políticas de movilidad no es una cosa que funcione de un día para otro. Tú no pones un carril bici y automáticamente se llena, pero sí se llena. Es decir, pero necesitas que ese carril bici exista, que ese carril bici sea seguro, esté segregado, sea útil y te lleve a sitios, porque si ese carril, como bien comentaba Julián, no te lleva a ninguna parte, pues tampoco es posible que la gente lo utilice. Nosotras desde Greenpeace, pues ese es nuestro trabajo, estar vigilantes a que cada vez más ciudades apuesten por la movilidad sostenible, y los grupos locales trabajan desde las mismas ciudades, nosotras desde a nivel estatal, en todo lo que podemos hacer desde la incidencia y desde las propuestas. Así que, pues lo dicho, ¿se está haciendo, se ha avanzado? Sí, pero necesitamos ir más rápido porque la emergencia climática es algo que nos urge realmente, tenemos que tomárnoslo en serio. No sé si me he colado, perdón. No, 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 gracias Cristina, totalmente on time, ¿eh? O sea que nada, lo que estaba pensando, no sé si Julián cuando nos hablaba de la canción de Despacito de Luis Fonsi se estaba refiriendo a la ley de movilidad, oyéndote a ti, ¿no? Es decir, quizás a lo mejor ahí sí que necesitemos más gasolina, ¿no? O sea, y perdonadme un poquito el chascarrillo porque sé que no es así, ¿eh? Pero nada, oye, muchas gracias Cristina. Mira, damos a continuación el paso a Ana Montalbán. Ana Montalbán, a la que quiero también agradecer especialmente su presencia en este foro. Ana es directora técnica de la Red de Ciudades que Camina, es decir, ciudades que han decidido expresamente cambiar su modelo radicalmente hacia una movilidad sostenible y recuperar el espacio público para el ciudadano peatón, el ciudadano a través de vehículos de movilidad personal no contaminante. Por tanto, nos parece que tiene una visión un tanto particular de realmente de cómo ven las ciudades, ¿no? Sobre todo, ya digo, ciudades que verdaderamente se han concienciado de que este es el futuro hacia el cual deben dirigirse las ciudades, ¿no? Para ella me gustaría un poco eso, de este contacto que tiene habitualmente con todas estas ciudades, me gustaría saber qué valoración hacen también de este proceso. Es decir, que una vez que entran en esta dinámica de recuperar al peatón, de sacar el coche de su vida, ¿qué aspectos son los que de verdad les parecen más positivos y qué aspectos son aquellos que quizás, bueno, pues realmente no terminan de encajar o que pueden ser un poquito más negativos? Nos parece importante porque esto está al debate, ¿no? Es decir, también Cristina apuntaba algo de las zonas de bajas emisiones, que también nos dará lugar a hacer algún comentario de ello, porque tiene sus detractores también desde otros puntos de vista y no es todo lo pacífico que pueda parecer. Pero bueno, en este caso me interesa mucho tu opinión, Ana. ¿Cómo lo ves desde la praxis? Hola, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a Dalef por haber invitado a participar. Bueno, tengo que decir que me ha encantado la intervención de Cristina en el sentido cuando ha dicho que efectivamente esto no es un cambio de un vehículo por otro,
que la movilidad no es sostenible no es la movilidad eléctrica. Creo que esto necesitamos suscribirlo y que la movilidad sostenible no depende del vehículo, sino del cambio en el tablero del juego. No quería empezar sin suscribir, remarcar esto y ponerlo en grandes letras mayúsculas. Bueno, las ciudades que integran las redes son muy variadas. Actualmente hay 80 ciudades, más de 80 ciudades, también 3 diputaciones en toda España, con lo cual las situaciones son muy variadas. Igual que tenemos ciudades de tamaños muy diferentes, también tenemos ciudades que están muy avanzadas, como es el caso, por ejemplo, de algunas de las que ya se han mencionado, Vitoria, Valencia, Pontevedra, que no se ha mencionado, pero creo que es necesario decirlo. Además, ostenta la presidencia de la red y invito a las personas que quieran acercarse por allí porque es bueno, es un modelo muy reconocido a nivel internacional, pero que realmente los premios no importan. Lo que importa es que cuando paseas, vives por allí, te das cuenta que realmente el chip es otro. Por ejemplo, hasta el punto de que su ordenanza de movilidad no es una ordenanza de movilidad, es una ordenanza ni siquiera de movilidad sostenible, es una ordenanza de movilidad amable y espacio público, que creo que es el término que cohesiona realmente a las ciudades de la red. Por tanto, en cuanto a esta diversidad, dentro de la red hay ciudades que están muy avanzadas, son un ejemplo, tiran del carro, y hay otras ciudades, otros pueblos más pequeñitos. Bueno, hay pueblos muy pequeños que también están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Nosotros reivindicamos mucho que el tamaño no importa y a veces es más difícil cambiar las cosas en un pueblo pequeño que en una ciudad grande. Pero lo que quería decir es que hay muchísima diversidad, ¿no? Dentro de las ciudades de la red, y hay algunas que ya están más experimentadas que otras. De manera rotunda, tengo que decir que aquellas que están apostando por un cambio de modelo no hacia la movilidad sostenible, sino hacia la recuperación del espacio público para las personas, están teniendo un gran éxito. Están revalidando en elecciones, están haciendo más feliz a la gente que habita en ellas, porque esto es una cuestión que desde la red también reivindicamos mucho. No es movilidad, porque la movilidad nos reduce a peatones y nos reduce a si va primero el coche o si va primero la moto o si va primero el tren o la bici, como a esa batalla, esa pugna por el espacio público. No, se trata de un espacio público de calidad en el que las personas son lo primero, en el que no se trata solo de caminar, sino también se trata de estar, de convivir, de compartir, de socializar, de conocer al vecino, de recuperar a los niños y a las niñas en la calle, de espacios públicos más verdes, más azules, más marrones. Es que no es una cuestión solo de movilidad. Cuando nos centramos mucho en movilidad, de repente el foco se pone en la plaza de aparcamiento, en que al vecino que aparca habitualmente debajo de su casa se le ha quitado una plaza de aparcamiento, como si es que esto lo estuviera comprando con su local comercial o con su vivienda en el momento en el que hace una transacción, y no es así. Si abrimos el marco y realmente contextualizamos la movilidad donde corresponde, que es en ese caldo mucho más rico, denso, valioso, que es el espacio público, pues veremos que es que tenemos que hacer una distribución del espacio público equitativa. Ese 70-30 al que hacía Cristina referencia antes, lo hemos podido comprobar con un trabajo que hemos hecho durante 2 años desde la red, que ha sido Calligrafías, y donde este número se dice mucho, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿de dónde sale 70-30? Lo quisimos comprobar, salimos a las calles y hicimos un análisis amplio, extenso, donde analizamos otras cuestiones como, por ejemplo, el número de bancos, cuestiones perceptivas. ¿Es el espacio público un buen espacio para las ciudades de nuestros mayores? Bueno, muchos indicadores. Lo tenéis en la web si queréis, Calligrafías, pero este reparto del espacio público para mí es el principal indicador. ¿De qué estamos hablando si el 70% del espacio público es para los vehículos, circulando o aparcando? ¿Cómo vamos a poder tener un espacio público digno, de calidad, si a la mayor parte de las personas, porque en un país como el nuestro se habla mucho de Países Bajos, de Dinamarca, de Alemania para la bicicleta, pero es que en España se camina muchísimo? ¿Cómo puede ser que en un país con una cultura del caminar y de estar en la calle como el nuestro, solamente el 30%, y en los barrios periféricos casi el 80%, porque no es lo mismo los barrios periféricos que el centro, sea para el coche? Eso es la situación principal a la que hay que revertir. Las ciudades que están apostando por esto y que en su objetivo está esa inversión de valores, el 30, 70, justo al revés, son ciudades en las que es una maravilla vivir y no hay, es decir, no hay, los beneficios son tantos que los perjuicios individuales, porque al final
el que no puedo aparcar debajo de mi casa, el que tengo que levantarme 5 minutos antes porque no puedo ya llevar los niños en coche hasta la puerta del cole, son perjuicios individuales. En estas ciudades que han hecho una apuesta clara, los beneficios son tan claros, son tan rotundos, que la ciudadanía no quiere volver al modelo anterior. Y esto lo estamos viendo en ciudades de todo tipo, grandes, pequeñas, del norte, del sur, del levante, del este, o sea, del levante, del oeste. Hay infinidad de ejemplos donde es así. Cuando las transformaciones son lentas, demasiado despacito, como la canción que nos ponía Julián, paso a paso, poco a poco, a mí esto me pone un poco nerviosa. No, no, sí, pero es que hay que ir poco a poco porque lo que se ha tardado 100 años en transformarse, 100 años en la historia de la humanidad no es nada, con lo cual, claro que hay que exigir acciones que no vayan solamente con el poco a poco. Cuando son acciones puntuales, cuando las acciones se limitan a una sola calle, a un solo entorno, a una operación cosmética, producen efectos negativos, porque no se entienden, hay rechazo, de repente me has quitado a mí mis plazas de aparcamiento y por qué no al de la calle de al lado. Cuando las respuestas son globales, los beneficios son consensuados. Bueno, quizás siempre hay alguien a quien le parecería que era mejor, pero siempre esas voces que suenan tanto, también consideremos que lo importante no es solamente lo fuerte que se grita, sino el número de personas que hay detrás. En una de nuestras ciudades, que no voy a decir el nombre, bueno, había un proyecto para la recuperación del entorno, de un entorno escolar, de un instituto. Era un proyecto precioso, el ayuntamiento estaba convencido, pero sin embargo, por 4 o 5 comerciantes de la calle que gritaron un poquito más fuerte frente a todos esos niños y niñas que no gritaron nada, y de esas familias, o prácticamente nada, el proyecto se echó atrás, ¿no? Esto, por tanto, en cuanto a esto que a veces parece que son prejuicios, a mí me gusta mucho citar a uno de nuestros profesores de la Escuela de Espacio Público, Mario Navazo, que no es lo mismo el daño que la molestia. No es lo mismo el daño que nos produce una ocupación masiva de espacio público, con todas las otras consecuencias también sobre la contaminación acústica, la contaminación ambiental, la seguridad vial, etcétera, etcétera. No es lo mismo ese daño que está produciendo estos modelos de ciudad que las molestias de tener que aparcar a 10 minutos y completar el trayecto caminando, por ejemplo. Cerrar con un ejemplo. Igual que dice Cristina, espero no haberme extendido mucho porque una es vehemente apasionada y en cuanto nos preguntáis algo nos cuesta cortar un poquito. Veo por aquí a Antón, así que yo ya, hasta la próxima pregunta callada. Gracias Ana, porque sí, se te nota que eres una apasionada y efectivamente a las cosas hay que ponerle pasión, porque si no, de verdad, no salen, ¿eh? Y esto es difícil, realmente lo que tenemos por delante. Bueno, doy el paso y realmente a Antón, ¿no? que está haciendo ahí juegos malabares para intentar encajar con nosotros, porque como buen defensor de la movilidad sostenible lo cogemos en un aeropuerto. El pobre me llamaba esta mañana porque, oye, Miguel, me ha surgido un vuelo de última hora, pero bueno, digo, seguro, Antún, que llegas y seguro que nos puedes ilustrar, porque evidentemente representas a una ciudad y viviste un proceso muy, muy ambicioso de peatonalización, que imagino que en su momento tendría sus detractores, como yo creo que prácticamente lo han tenido todos, y por tanto traer tu experiencia, la experiencia de tu ciudad, nos parecía de gran interés. Por tanto, yo empezaría por aquí, ¿no? Es decir, la valoración de todo este proceso, no solo los resultados actuales, ¿no? Porque yo creo que eso todo lo vemos, como decía Ana, ¿no? Es decir, al final el problema de estos procesos es que hay que pasar por estos cambios, ¿no? Pero realmente, porque después todos coincidimos de que efectivamente son proyectos que evidentemente cambian las ciudades, transforman las ciudades y repercuten en muchísimos factores de sostenibilidad, de sanidad, de todo, ¿no? De educación, etcétera. Entonces, a mí me interesaría, Antón, que en el caso de Pontevedra nos dijeras un poquito cuál fue el proceso, qué problemas tuvisteis, cuál es tu valoración y, sobre todo, ahora ya con la vista del tiempo de una ciudad plenamente consolidada, que ha hecho de la peatonalización su seña de identidad. Te puedo decir que, aunque no has podido estar, que el nombre de Pontevedra ha surgido varias veces a lo largo tanto de Julián como de Cristina como de Ana, y por tanto sois un referente en estos ámbitos y por tanto, ¿qué nos podéis decir para otras ciudades que están trabajando fundamentalmente en esta misma línea?
Bueno, buenas tardes. Antes de nada, disculparme por las condiciones en las que estoy hablando, porque, como dices, estoy en un aeropuerto y no, bueno, traté de encontrar un lugar adecuado para hablar con vosotros y no sé si estoy hablando en buenas condiciones tecnológicas sobre todo de sonido, porque resulta que otra desgracia fue que mis cascos están fuera de uso porque me olvidé de cargarlos y no sabía que... O sea que, bueno, ojalá me escuchéis y seguiré aquí en este rinconcito entre la cafetería y los servicios para que la señal pueda resultar al menos no demasiado tortuosa para las personas que nos están oyendo. Bueno, antes de nada, claro, me preguntas por todo el proceso de Pontevedra y claro, hay que ponerse en perspectiva de que estamos hablando de hace 24 años que empezó el proceso de Pontevedra. Quiero decir, ahora somos un referente, pero es un referente que lleva mucho recorrido, ¿no? Que lleva muchos años, digamos, dándole vueltas a cosas y poniendo en práctica, a veces por el procedimiento de ensayo-error, otras veces con un éxito más o menos adecuado, pero poniendo en práctica un modelo que al principio nadie sabía en qué iba a acabar ni nada. Y por supuesto no había no se vivía bajo la boina esta que se vive ahora de la sostenibilidad, de los retos 2030, ya no digamos de la resiliencia y esas cosas, ¿no? Que parece que ahora son como palabras de uso común, pero antes no lo eran. Antes lo que hacían los responsables de la ciudad era procurar que la gente viviese mejor, ¿no? Y en el fondo es lo que están procurando todas las ciudades hoy, procurar ofrecerle a la ciudadanía de cada una unas condiciones de habitabilidad más adecuadas que las que tienen. Si es que... Y eso digamos, lo envuelve todo. Envuelve la seguridad vial, envuelve el respeto al medio ambiente, al medio ambiente urbano, porque muchas veces nos vamos con el concepto de ese medio ambiente a otros ámbitos que son los naturales. Lógicamente, esos están bastante bien pertrechados sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? Que tenemos niveles de protección altísimos para fauna, para amplias regiones naturales que necesitan estar blindadas a la acción del hombre. Perdón, del ser humano, del hombre y de la mujer. Y cuando hablamos del medio ambiente estamos hablando del medio ambiente urbano, ¿no? Que es el medio ambiente quizá más importante para la especie humana, porque la ciudad es aquello con lo que nos tocamos cada día. Bajamos de nuestra casa, estamos en nuestra calle, en nuestra plaza donde vivamos y formamos parte de ese ecosistema, ¿no? Entonces, lo que hay que es empezar a valorar el espacio como un medio ambiente adecuado para los seres humanos. Es una perspectiva que en Pontevedra se ha ido, digamos, poniendo en valor con el tiempo, pensando, precisamente reflexionando en eso, ¿no? En que estamos a ciertas especies animales o vegetales, les estábamos dando digamos, el estatus de protección adecuado y a la persona, al ser humano, pues no tanto. Entonces, pues bueno, pues defendemos en exceso a nuestros niños porque las ciudades son muy, digamos, agresivas para la crianza. Hacemos, bueno, pues con las personas mayores nos pasa más o menos lo mismo, digamos, las condicionamos a que hagan una vida mucho más sedentaria y menos social. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la seguridad vial, con
bueno, pues con todo el resto con todo el rosario este de cuestiones que ahora se ponen encima de la mesa. Eso, si nos ponemos 24 años atrás, estaba movido exclusivamente por una dinámica que era: nosotros queremos una ciudad distinta para vivir, no queremos este engendro de calles con coches, de garaje, de tal, queremos hacer cosas en la calle, queremos recuperar la calle y a eso nos vamos a dedicar. Y eso fue lo que se hizo básicamente, ¿no? También hablabas, amigo, de las resistencias. Las resistencias es evidente que las hay en cualquier ciudad, pero ahora ya hay menos, ¿no? Y las que hay están muy matizadas por ciertas cuestiones, por ejemplo, pues por cuestiones políticas de las dialécticas gobierno-oposición, que es muy frecuente, ¿no? Que llega una opción de gobierno distinta a tomar los mandos de la ciudad, porque se lo quieren sus ciudadanos, evidentemente, y bueno, deshacen ciertas cosas o desdibujan ciertas historias. A veces se quedan en cambios profundos, o sea, se quedan... Disculpad. En el vuelo Iberia 523 a Madrid, por favor, diríjase inmediatamente a la puerta número 4. Gracias. Lo siento, son cosas que Nada, no puedo controlar. problemas del directo. Bueno, pues lo que iba diciendo es que efectivamente ahora las resistencias a veces son comprensibles. Las resistencias que se dan, pues por ejemplo, por razones políticas, a veces son digamos, cambios relativamente profundos, pero otras veces son cambios, bueno, no tan profundos como ocurre en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que en Madrid se cambió la estrategia de Madrid Central por la estrategia de 360 y tampoco hicieron cambios muy enormes, ¿no? Y después está otra resistencia que es la de la gente que se dedica al comercio, ¿no? Bueno, que es un sector que está en ebullición desde hace muchos años, en evolución constante, y evoluciona hacia, bueno, pues hacia una mayor centralidad. Estuvieron en su momento los centros comerciales, la concentración de la actividad comercial en espacios un poco alejados de la ciudad. A eso, bueno, pues parece que nadie le prestó mucha atención, pero está en el origen de muchísimas transformaciones comerciales. Y bueno, ahora está el comercio electrónico, está, bueno, ciertas evoluciones propias del comercio que ningún ayuntamiento puede controlar. Pero lo que sí puede controlar el ayuntamiento es la transformación del espacio. Y claro, hay muchos comerciantes que echan la culpa de sus desgracias, digámoslo así, o de sus perspectivas negativas al proceso de peatonalización o a los procesos de transformación del espacio público, ¿no? Que seguramente, aunque no he estado en la primera fase de la conversación, seguramente Ana o alguna otra persona haya dicho que realmente lo que menos se hacen son peatonalizaciones, ¿no? Son, digamos, fórmulas de transformación del espacio para que el espacio sea más vivible, pero en muchísimos casos no son solo peatonalizaciones, son, digamos, establecer un nuevo uso de las calles, lo que se llama las calles de convivencia, una nueva fórmula que es muy cultural también, pero es también normativa. Y por otra parte está todo lo que se hace para calmar el tráfico y para reducir el número de coches en las ciudades, al margen de los procesos de cambio de las calles, o sea, medidas de calmado de tráfico y tal, bueno, que son igualmente importantes para establecer este tipo de medidas. En Pontevedra las resistencias fueron duras al principio.
bueno, había resistencias también de pérdida de privilegios, esas resistencias que hay que, bueno, pues yo tengo un coche y yo vivo en el centro y esta calle es mía y como es mía, yo hago lo que me da la gana y además el coche lo compré para fardar y bueno, yo toda la vida me moví con mi coche por esta calle y me va a venir el alcalde a decir que no puedo entrar en la calle, que no puedo usar la calle con el coche como me da la gana, hasta para comprar la barra de pan, que era lo que hacía mucha gente. Bien, pues eso, esas resistencias se fueron venciendo poco a poco, venciendo y convenciendo, porque también esas cuestiones son importantes, ¿no? Que los políticos tengan, digamos, la destreza o la inteligencia emocional adecuada para ir incorporando este relato digamos, a su vida cotidiana, ¿no? A la forma que tienen de relacionarse con los ciudadanos y lograr así ciertos avances Gracias, sí. Antón. Es que tenemos el tiempo, Bueno, muy disculpa que yo No, no te preocupes. enrollé de una Ya lo, forma. ya lo entendemos, pero tenemos las pautas y tenemos que intentar Vale, pues encajar todo. a vuestra disposición, disculpa. Seguimos. No te preocupes. Tendrá una segunda parte, una segunda pregunta donde realmente también podrás completar lo que se te haya podido quedar en el tintero. Pero yo creo ahora un poco, quizás un poco siguiendo el orden también con el que hemos establecido esta mesa, nos gustaría un poco Cristina, ¿no? O sea, cambiando un poco de tercio, porque ya realmente han surgido temas ya relacionados con todo lo que es la peatonalización, el cambio de sistema, el cambio de movilidad, la ciudad amable que comentaba Ana, con buen criterio, que desde la red se está impulsando, el planteamiento de Pontevedra, una ciudad con 24 años. Sin embargo, yo quería sacarte un poco de estos temas, ¿no? Y decir, porque sé que desde Greenpeace estáis desde hace tiempo trabajando en esta idea del bono en transporte nacional, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué planteamiento estáis haciendo? Y realmente porque me consta que soy especialmente activo con este modelo. Sí, muchas gracias por preguntar por esto, muy interesante lo que han comentado Ana y Antón. Sí, bueno, nosotras desde Greenpeace se inició ya hace un par de años una campaña para apostar por un abono único de transporte, que lo llamamos nosotros un billete único de transporte. Esto surge de que una vez que en el año 2022 el gobierno, el Ministerio de Transporte, inició puso en marcha una iniciativa de descuento en el transporte público para hacer frente, pues, por un lado a la subida de precios de la inflación y por otro también a la subida del precio de la energía, ¿no? Por la guerra de Ucrania. Entonces puso en marcha una política de precios que consistía, pues, en una cuasi gratuidad del transporte público de cercanía en tren y media distancia. También después lo amplió a los autobuses interurbanos y luego como una serie de subvenciones, pues están subvencionados ahora mismo, está subvencionado también el transporte urbano de las ciudades. Esto ha ido ampliándose temporalmente, al principio era cada 4 meses y ahora en el último año lo han hecho para todo el año. Es decir, hasta ahora estos descuentos parece ser que van a continuar hasta finales de 2024. Ante esta situación y viendo ese carácter temporal que iba teniendo la medida y que se iba ampliando conforme a las circunstancias, ya desde Greenpeace Europa se estaba comenzando a hablar de una propuesta que ellos que hemos llamado allí el Climate Ticket. Climate Ticket es una propuesta de billete único de transporte que ya está funcionando en otros países, comenzó en Austria y después continuó en Alemania. Consiste en un abono único de transporte con el que con una tarifa plana podrías moverte por todos los medios de transporte de un territorio determinado. En este caso lo proponemos para que puedas moverte por todo el estado. Esta funciona en Austria muy bien, con muy buena acogida. Aquí se incluye la alta velocidad, pero después se amplió, se lo han extendido a otros países, por ejemplo en Alemania. En Alemania la situación era más o menos similar a la que planteamos aquí. A raíz de la guerra de Ucrania se propuso un descuento, un abono de 9 euros al mes y tenían acceso a todos los medios de transporte público. Aquí no incluye el tren de alta velocidad, sí que incluye los regionales. Y después hicieron un estudio y ampliaron a una tarifa plana de
de 49 euros al mes, que es el Deutschland Ticket. Cada vez están saliendo más estudios que demuestran que está funcionando bastante bien, que está teniendo bastante buena acogida y que incluso se está produciendo un trasvase modal, que es lo que nosotras, o sea, nuestro último fin, nuestro propósito es que esta medida, que esta propuesta de abono único de transporte sirva para quitar coches de la carretera y consigamos trasladar vehículos privados a personas que se mueven en transporte público. Nos consta que aquí en España ha aumentado más de un 18% el número de usuarios de transporte público entre el año 22 y el año 23. Ya empezó a aumentar también desde el año 21, pero eso era normal porque veníamos de una situación de pandemia y esta medida también surgió para animar a la población a volver a utilizar el transporte público. Pero creemos que aunque está por ver si se ha producido un trasvase modal, es cierto que hay una coyuntura, que ahora hay más gente moviéndose que nunca, es decir, hay mucho trabajo y tenemos mucha gente moviéndose en transporte público más que nunca, pero también mucha gente moviéndose en vehículo privado. Entonces sería interesante ver cuántas personas han pasado de ser usuarias del coche, del vehículo privado, al transporte público, que es la clave para conseguir reducir las emisiones, que es el fin de esta propuesta. Por un lado, pues eso, por un lado, la propuesta tendría dos vertientes, una vertiente ecologista y de reducción de emisiones, de reducción de contaminación de las ciudades, de contaminación atmosférica, contaminación acústica, y por otro lado, pues tendría un carácter social que el transporte público, pues consideramos que todas las personas tienen derecho a moverse de una forma sostenible y de una forma que no sea contaminante, porque no, como decía antes Janet Sadik-Khan, ella tiene una frase muy famosa, ¿no?, que creo que Julián tenía puesta también en la presentación, y es que el derecho no está en moverte en coche, la libertad no está en poder moverte en coche por donde tú quieras, sino en poder llegar en transporte público o de una forma activa a donde necesites. Se trata de mover personas, no mover coches, como decimos, y para eso necesitamos pues que los sistemas de transporte público estén reforzados y creemos que esta puede ser una medida para atraer más personas al transporte público, y estamos trabajando en esto. Si os interesa podéis entrar en la web de Greenpeace, ahí está la campaña y está funcionando bastante bien, tiene ya más de 170.000 firmas. Estamos hablando con el Ministerio para ver si hay opciones de que puedan comenzar un estudio, o sea que parece que puede haber alguna iniciativa, porque consideramos que necesitamos una política estructural de tarifas. No podemos ir haciendo políticas transitorias conforme a las circunstancias, y las usuarias y usuarios del transporte público también necesitan fiabilidad de cuánto dinero van a destinar al mes a algo tan importante y tan fundamental como es poder moverse en su vida cotidiana, en su día a día. Gracias, Cristina. Te invitaría a que a través del chat pues realmente nos deje la reseña, porque estoy seguro que alguno, y además haces buena labor de tu puesto como responsable de campañas de movilidad de Greenpeace, y seguro que también invertirás este tiempo también en fomentar nuestra afiliación a la campaña, ¿vale? Y después, bueno, pues volviendo un poquito a Ana, ¿no? Ana quería comentar un poco el tema, porque antes comentaba Julián en su intervención la estrategia está en tema de movilidad del palo, la zanahoria, el palo, y en cierta forma en movilidad, bueno, pues no sé dónde situar un poco todo este tema de la zona de bajas emisiones, ¿no? Porque ya Cristina en su intervención primera nos decía un poco que las zonas de bajas emisiones no terminan todavía de cuajar, ¿no? Que realmente no es un tema de cambiar realmente aquellas zonas que ya están tratadas desde el punto de vista de la movilidad, pues prácticamente ponerle una capa de zonas de bajas emisiones. Sin embargo, es decir, entonces un poco me gustaría saber un poco su opinión particular desde ese observatorio de 80 ciudades con las que trabajáis, ¿no? Es decir, ¿cómo se ve esto de zona de bajas emisiones? ¿Es una imposición que nos viene por ley? ¿Es realmente, afortunadamente, ya se empieza a tomar conciencia de que efectivamente debemos de acotar ciertos espacios para preservarlos del vehículo, de combustión y demás? ¿O cómo
realmente también un poco incluso las posibles reacciones contrarias, que también las hay desde ciertos sectores, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué te sugiere un poquito el tema? Bueno, pues voy a empezar por lo del palo y la zanahoria, que me ha gustado mucho. Mi opinión particular y no solamente mía, ¿no? Porque no, la opinión particular de una persona cuenta poco, ¿no? Por mucho que esté en este laboratorio, como cuentas, que además no solamente de nuestras ciudades, sino que por fortuna pues nos movemos por otras muchas que no solo forman parte de la red, ¿no? Es que hay mucha zanahoria y poco palo. Y ya digo que esto no es una opinión mía, que esto es un sentir, esto es algo que se estudia, que se cuantifica, como todo lo importante, como ya bien nos dice el Principito, pero que tampoco hay que ser un gran experto o una gran experta. Salgamos a la calle y veámoslo. Si hubiera mucho palo, no tendríamos las ciudades que tenemos, ¿no? Porque incluso en las que más hacen, la presencia del coche sigue siendo muy importante, salvo excepciones muy puntuales como estas que estamos comentando hoy aquí, algunas referencias, ¿no? Ahora bien, ese palo para nosotros tiene un nombre muy claro, ¿no? Porque parece que así dicho como palo, es que vamos a salir y nos vamos a poner directamente a apalear coches, ¿no? Y no se trata de eso. El coche es una herramienta muy necesaria, pero es que como lo es, por ejemplo, no sé, pues un cuchillo en la cocina. Sin un cuchillo, no sé, pues no deshuesas un pollo o no partes una barra de pan en condiciones, pero sin embargo con un cuchillo, pues no te comes la sopa, ¿verdad? Pues el problema es que el coche, que es una herramienta muy importante, muy valiosa, que ha sido un gran avance para la humanidad, que nos ha permitido acercar cosas cuando antes estaban lejos, pues cuando lo utilizamos para comer sopa, no vale. Y comer sopa es su uso indebido en la ciudad. ¿Qué es comer sopa en la ciudad? Es tener una etiqueta no contaminante o teóricamente no contaminante. Esa es la sopa para la que usamos el cuchillo. Es decir, la bondad del uso de la ciudad la hacemos por la etiqueta. Un coche, independientemente de su etiqueta, ocupa el mismo espacio. Hemos hablado ampliamente sobre la distribución del espacio público y no voy a volver sobre eso. Un coche produce los mismos efectos sobre el sedentarismo y sobre la obesidad, tanto en población adulta como en infancia. Un coche implica las mismas cuestiones de discriminación en cuanto al acceso al espacio público. Puedo ir en coche, por lo tanto puedo de una manera rápida y eficaz, por lo tanto puedo acceder a trabajos o a oportunidades que la ciudad me ofrece independientemente del lugar donde viva, pero cuando estoy en el territorio de la lejanía, quizás el no tener coche y estar en un transporte público que resuelve en 1 hora y media lo que resolvería en un coche en 20 minutos, es una cuestión discriminatoria. Y un coche eléctrico atropella exactamente igual que un coche con la pegatina eco, con la pegatina A y sin pegatina. Por tanto, fijarnos en la regulación del uso del coche en la ciudad en función de su etiquetado ambiental me parece muy pobre. Eso vaya por delante, porque solo ataja la cuestión de la contaminación. Y la cuestión de la contaminación es una cuestión muy importante. Obviamente, todos queremos respirar un aire limpio y todos queremos vivir en un espacio acústicamente confortable. Eso no lo niega nadie, pero es que no es la única cuestión. Las ciudades están haciendo unos esfuerzos tremendos, las que lo están haciendo, por supuesto, no todas, para aplicar una herramienta que desde mi punto de vista y el de otras muchas personas expertas en el tema, es pobre porque ataca solamente a uno de los factores. Y luego no voy a entrar en cuánto contaminan las tierras raras o de qué fuentes de energía de dónde procede esa electricidad con la que vamos a alimentar nuestros coches. Hay que reducir el uso innecesario del coche en la ciudad. Porque a lo mejor yo tengo un coche eco y me dedico a dar vueltas por Madrid 360 para ir a comprar el pan, para llevar a mi hija al colegio, para visitar a mi vecina. E incluso en algunas ciudades no solamente puedo hacerlo, sino que además puedo aparcar gratis en la zona azul, por ejemplo. Y sin embargo, tengo un coche de los años 80 que apenas utilizo,
para nada, y una vez puntualmente tengo que entrar al centro de la ciudad para recoger a mi madre que está necesitada de que la lleve a algún lugar donde no puede en ese momento, ¡pap! Y no puedo. O sea, lo ideal sería que no lo tuviera que hacer nunca, ¿no? Y eso es una cuestión, la del etiquetado. Pero luego hay otra cuestión que también me parece importante, que es la de la zonificación. Aplicar criterios a partir de zonas que además ni siquiera tienen definidos unos ámbitos mínimos, una extensión mínima. Es que una zona de bajas emisiones puede ser la plaza central de una ciudad, porque el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones ni siquiera nos establece cuál es la superficie mínima. Nosotros, con cumplir la normativa de la legislación vigente en cuanto a calidad del aire, es suficiente. Claro, porque algunas ciudades que ya tienen zonas peatonales extensas simplemente están aplicando la señalización de la zona de bajas emisiones, como refería antes Cristina, porque para cumplir la norma no necesitan hacer más. Es una norma que se basa exclusivamente en la calidad del aire. Tienen una buena calidad del aire, porque en realidad los graves problemas de contaminación atmosférica en España se concentran en Madrid, Barcelona, Granada, por su orografía, concentración de vientos, etcétera, etcétera, porque ni siquiera tiene industria y algunas poquitas más. Y en el resto, por mucho que tengan más de 50.000 habitantes, esos problemas reales no existen, con lo cual cumplen, porque ya están cumpliendo, porque son muy pocas ambiciosas. Y encima lo restringen a una zona. Esa zona siempre va a ser el centro histórico. Las ciudades no se pueden entender por zonas. La ciudad es complejo, vive de sus barrios. ¿Cuánto dinero estamos destinando a cosas que en realidad van a transformar muy poco? Bueno, ya se deja ver mi opinión y las que lo están haciendo, pues bueno, pues están haciendo cosas, pero claro, es que yo pienso que hay un error conceptual de base que nos va a costar muchos años revertir, muchos esfuerzos puestos en una cosa en la que solamente hemos sabido ver una parte del problema. El coche es como los zapatos de andar por la calle, que cuando llego a mi casa los dejo fuera y a continuación cambio y al camino descalza o cojo zapatillas de estar en casa o unos buenos calcetines calentitos, lo que me corresponda según mi casa y según mis circunstancias, ¿no? Pero no entro en casa pero no tenemos esa concepción. No hay unos buenos zapateros en las ciudades donde dejar esos coches porque el transporte público ojalá lo resolviera todo, pero el transporte público nunca va a poder resolver todas esas grandes urbanizaciones extensas, territorios dispersos, muchas realidades. Hay lugares donde va a poder resolver mucho, pero en otros lugares el coche seguirá entrando. Tampoco le va a poder resolver a quienes se encargan de determinadas actividades logísticas, etcétera, etcétera. Por poner un último ejemplo, y creo que Antón a lo mejor ahora puede ir al más, hay algunas ciudades, entre ellas Pontevedra, pero también alguna otra, en la que están apostando por esta zona de bajas emisiones, no basada en el etiquetado, acogiéndose a la excepción una excepción que aparece en el artículo 5 del Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones, donde la regulación no atiende a las etiquetas, sino, por ejemplo, a esta cuestión del tráfico necesario. Hay una excepción en el Real Decreto, la DGT incluso dio su visto bueno para esta señal que no alude a las etiquetas, y sino que alude pues, a estas restricciones en función de para qué estás usando el coche en la ciudad. Gracias, Ana, porque efectivamente nos queda muy clara lo que es tu posición y evidentemente me quedo con esta idea, es decir, la zona de bajas emisiones no deja de ser algo parcial, ¿no? Evidentemente de todo lo que tiene que ser una estrategia de movilidad mucho más allá, ¿no? La recuperación del espacio, que es como hemos denominado este webinar, entre otras cosas, en favor del peatón. No te he querido interrumpir, no he querido interrumpir a ninguno porque creo que está siendo muy interesante y además tampoco os puedo decir que tenemos preguntas en el chat, con lo cual no hay problema en ese sentido. Sí que me gustaría ser riguroso con el tiempo y dejar una última intervención a Antón, aparte ya de la despedida, y a Antón le pediría que de forma prácticamente sintética, 5 o 6 minutos, nos diga un poco, en cierta forma, bajo el prisma de una ciudad que efectivamente ya está consolidada, para otra ciudad que está realmente dando los primeros pasos, que está todavía balbuceando y intentando limar esa resistencia que tú nos comentabas, ¿no? Que siempre hay, siempre debe haber. ¿Cuáles son, en tu opinión, y ya digo, en claves telegráficas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las 4 o 5 claves que efectivamente son importantes para persistir en el intento y no, realmente y no tener esos pasos atrás?
Bueno, yo soy muy poco sistemático y si no lo hago tan con tanta precisión como me pides, pues te ruego mis disculpas. Pero existen varias recetas, así que yo creo que salen muy frecuentemente en este tipo de foros donde participamos como ciudad o como personas que conocen un poco esto de la movilidad urbana y por dónde van las tal. Primero, yo creo que la clave es tener claro, perdón, estoy en una posición un poco rara, tener claro lo que la ciudad quiere ser de mayor. O sea, tener claro más o menos cuál es el modelo que quiere para su ciudad cada municipio y si quieren ser muy conservadores, si quieren ser, o sea, si están, bueno, pues satisfechos con lo que tienen y entonces no se plantean demasiadas cosas, si quieren, en cambio, hacer avances un poco más profundos, si ¿cómo gestionan todas estas cosas? Primero en la cabeza de los dirigentes, claro. Cómo tienen su plan general, si han hecho planes de movilidad, para qué los han usado, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Que si no hay una clara decisión de por dónde vamos, pues malamente puede haber unas recetas que se puedan, digamos, ni recomendar ni seguir, ¿no? En este sentido, como segundo paso yo, como segundo tema, yo hablaría de la valentía política, ¿no? De la valentía política, no en el sentido de que la gente se ponga, de que los dirigentes se pongan, digamos, radicales y sean incautos, ¿no? Sino que si tienen ese rumbo definido, si saben a dónde quieren ir, que vayan realmente y que sorteen, como dije antes, con cierto sentido de la inteligencia emocional, que sorteen las piedras que se les ponen por el camino, ¿no? Las piedras que son eso, que en forma de resistencias, los poderes fácticos, la prensa en algún caso, las asociaciones de comerciantes, en fin, los vecinos de las calles más, digamos, que van a ser más objeto de las reformas. Y sobre todo eso también, como una tercera fase y muy relacionada con la primera, aparte de la valentía política y del modelo de ciudad, que no, que las un poco en lo que estabais hablando ahora de los centros históricos y tal, que las reformas no se limiten al centro histórico, a los centros históricos, a los centros comerciales, por ejemplo, como ocurre en Madrid, sí, en Madrid vemos que han ampliado la Gran Vía, por ejemplo, pero han ampliado la Gran Vía porque no les caben los clientes del Primark y los turistas, que por fortuna tienen muchos y con mucha razón, porque ir a Madrid es maravilloso. Entonces, no sé si se están creando centros en Moratalaz, en Vallecas, no sé si se están... todas esas ciudades de las que se compone Madrid, pequeñas ciudades de las que se compone Madrid, pues también pueden funcionar como una ciudad, ¿no? Y que son los barrios, en definitiva. Entonces, todas esas políticas de ciudad que no se limiten a los centros históricos que están muy presionados por los turistas, que están muy presionados por la actividad comercial y todo esto. No, eso es una necesidad imperiosa. Lógicamente, si no te cabe la gente en las aceras, tienes que ampliar las aceras, ¿vale? Pero es que también tienes que hacer otra serie de cosas, no solo para sanear el ambiente, y la propuesta que hacía la amiga de Greenpeace es una opción estupenda, pero de nada sirven ninguna de esas acciones si no se tiene en cuenta una cosa que también ella misma citó, que es el cambio modal, ¿no? Lo de la bici en los lugares que se dice que tiene mucho éxito la bici, hay que ver cuántos coches sacó la bici.
y no hacer hacerse trampas al solitario y decir, bueno, pues como anda mucha gente en bici, pues estupendo. Bien, eso es estupendo que la gente ande en bici, eso sin duda, pero también es estupendo que ande. Pero si las inversiones en bici han servido simplemente para que la gente que camine ande en bici, pues no hemos hecho nada en favor del medio ambiente ni en favor de la ciudad. Entonces, hay que, y eso es un poco lo que se vio en Pontevedra, ¿no? En Pontevedra lo que hemos hecho ha sido, digamos, por ejemplo, antes había un autobús, hace 24 años en Pontevedra había un autobús, la ciudad es pequeña, no necesitaba más de un autobús que andaba rodando por toda la ciudad. Bueno, pues se eliminó ese autobús, existía ahora y se eliminó la hora. Esas dos acciones que parecía que... Bueno, parece que se ha congelado. Antón se nos ha debido ir, ha debido tener problemas quizás con la cobertura en el aeropuerto o con la batería. Bueno, en cualquier caso, estamos ya prácticamente en hora. Como sabéis, un poquito siempre tenemos el compromiso de intentar cerrar a las 6 para no ir más allá. Sé que hay un par de preguntas formuladas en el chat que trasladaremos a los ponentes. Si alguien tiene interés, os vamos a dejar en el chat cuál es el correo de referencia del chat. Intentaremos pasarlo a los ponentes y responderlo a través de la persona que nos las quiera formular a través de esta vía. Lo digo un poco por no ir más allá del compromiso de las 6 de la tarde, que es el que tenemos fijado, ¿no? Disculpadnos, pero nos han entrado muy, muy tarde. Por tanto, le pediría a Antonio que por favor dentro del chat deje su dirección de correo electrónico. Y por tanto despedirnos. Antón, no tenemos, imagino que has tenido un problema de batería. Nada, Y nada. nada, simplemente me entró una llamada y De acuerdo. la desvié de manera inadecuada. En cualquier caso, estamos en hora, con lo Nada, cual tenemos que nada. cortar. Estábamos Perfecto. diciendo, y de hecho hay un par de preguntas que os trasladaremos como ponente en la medida en que ahora mi compañero dejará el correo electrónico y os la pasaremos por correo electrónico. Si alguno la podéis contestar, pues lo agradeceríamos y así somos respetuosos con el tiempo que Encantado, tenemos por fijado supuesto. para estos webinars. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Antón, Julián, que no nos olvidamos de él, que estuvo al principio, pero que al final, como siempre, nos ha dejado su cátedra. Cristina, Ana, creo que vuestras experiencias son fantásticas y creo que ha sido un webinar sumamente enriquecedor y os agradecemos de verdad esta participación. Tan solo algunos detalles, es decir, para aquellos que a lo mejor os habéis perdido parte del webinar, os gustaría, como sabéis, lo dejamos grabado porque nos parece importante dejar estas pequeñas lecciones y a través de nuestra página web de www.agendaurbana.info cualquier persona puede acceder a la misma y ahí puede recuperarlo. Nosotros interrumpimos ya estos webinars mensuales porque afortunadamente entramos, y digo afortunadamente porque ya empieza a pesar la carga de trabajo, estamos ya pensando en vacaciones como es natural, pero amenazamos con volver. Es decir, ya a partir de septiembre empezaremos una nueva programación para tratar diferentes temas de sostenibilidad urbana y mientras tan solo eso, agradeceros a todos vosotros vuestra participación como ponentes, como participantes dentro del webinar y lógicamente que descanséis en este periodo de vacaciones que creo que todos y todas nos merecemos. Nos vemos a la vuelta y nada, encantado de poderos saludar. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias.